Listo, a tus órdenes. Bienvenidos a todas y a todos. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a analizar precisamente los canales eh, de la resolución de esta grave crisis que tenía el país. Y estos canales han pasado por la Asamblea Constituyente, ¿no es cierto? Entre el 2003 y el va a generar precisamente que los mecanismos conflictivos, los mecanismos bastante álgidos para el país puedan desencadenarse en soluciones pacíficas para la grave crisis económica, política y social que estábamos viviendo. Entonces, la Asamblea Constituyente pues va a marcar un elemento importante para generar, para construir un nuevo orden político, económico y social en el país, ¿no? Como habíamos visto, esos momentos conflictivos entre la sucesión constitucional que va a situar a Carlos Mesa Gisbert como el nuevo presidente del país, va a dar inicio a la agenda de octubre, es decir, a una nueva asamblea constituyente. Hay que reconocer que fue precisamente Carlos Mesa quien se va a encontrar hasta el gran desafío de generar una solución pactada, una solución pacífica ante las problemáticas que vivía el país, ¿no es cierto? Eh, Dar lugar al cumplimiento de la agenda de octubre, ¿no? Carlos Mesa, cuando se hace cargo de la presidencia, se señala que el elemento central que va a tener es precisamente construir un nuevo país, ¿no es cierto? Y él intuía que el elemento central de la demanda de octubre era la Asamblea Constituyente, ¿no? Y una Asamblea Constituyente que permita precisamente discutir qué tipo de país queremos, la construcción de unas nuevas reglas de juego y que la canalización de nuestros conflictos se lleven adelante por medios pacíficos, ¿no? Por eso no es de extrañar que, sí, al poco tiempo de haber asumido Carlos Mesa, se va a generar precisamente una suerte de constitución, de conformación, ¿sí? Para llevar adelante esta asamblea constituyente, ¿no? Y obviamente otro de los elementos centrales también de la agenda de octubre se planteaba precisamente una conjunción de las diferentes demandas, ¿no? Entre organizaciones indígenas, campesinos, comités cívicos, y pues allí estaba presente, ¿no? Que el único elemento que nos podía servir para generar acuerdos mm, entre diferentes sectores, entre diferentes visiones, era construir puentes. Y uno de esos puentes era precisamente una asamblea constituyente, ¿no? Carlos Mesa, el 2013, va a reunir en la ciudad de Santa Cruz con diferentes sectores sociales, con diferentes grupos, partidos, etcétera, etcétera, que nos va a generar la construcción de una nueva, sí, las bases para generar esta asamblea constituyente y la construcción de un nuevo país, ¿no? Son 7 puntos que entre los más importantes va a generarse la construcción de un nuevo modelo económico, social y cultural, pero también ambiental que beneficia a la sociedad en su conjunto, ¿no? Un nuevo modelo democrático y una gestión responsable de nuestros recursos naturales. También hay un compromiso muy importante con la democracia, ¿no es cierto? Para hacerla mucho más participativa. También la independencia de los poderes públicos,
la incorporación y protección de derechos culturales, colectivos de pueblo, es decir, entre los temas más importantes es lo que ya se iba a configurar en esta Asamblea Constituyente, es decir, un nuevo modelo de Estado en el que se incorpore una composición multiétnica y plurinacional, ¿sí? Y que estas determinaciones no solamente sean discursivas, sino que también se vayan instituyendo en este nuevo cuerpo normativo, ¿no? Em, pues paralelamente a eso, ¿no? El año 2005 se van a dar en todos estos elementos conflictivos en el 18 de diciembre de 2005, se van a dar se van a dar elecciones, ¿no es cierto? Y en esas elecciones, contra todo pronóstico, el más a la cabeza de Evo Morales va a sacar el 53.7% de la votación nacional. Es decir, por primera vez en todo este proceso democrático, un partido se ganaba por sí, amplia mayoría estas elecciones, ¿no es cierto? Y es así que el 22 de enero del 2006, Evo Morales asume la presidencia de la República y pues entre sus primeras acciones es precisamente la convocatoria a un referéndum autonómico y la elección de asambleístas que van a elaborar una nueva Carta Magna, ¿no? Entonces, pues esto, este nuevo periodo que estamos inaugurando, es decir, que se está constituyendo en el país, es un periodo que nos va a llevar adelante a la incorporación de sectores básicamente que estaban excluidos, ¿no es cierto? Entonces, el tema de lo cultural, ¿sí? De la incorporación de los pueblos indígenas, de la mayor participación de los colectivos sociales, se va a hacer latente y se va a hacer presente precisamente en este nuevo modelo estatal que se estaba empezando a constituir, ¿no es cierto? Es un nuevo periodo histórico y que se inicia el 22 de enero, ¿no? Para esto vamos a ver un pequeño video que nos ha preparado su ayudante Alexandro Lenz y que precisamente va a mostrar el, la nueva ruptura epistemológica, también podríamos hablar, tomando sí, esta visión de Michel Foucault, donde se van a reconstituir valores y normas, ¿sí? Porque eso es lo que pasa en esta nueva fase estatal, pues estos nuevos valores se van a referir a recobrar nuestra identidad, a recobrar, sí, todos estos elementos culturales, ¿sí? A dejar de lado, ¿no? Lo que Fausto Reinaga decía, no existen dos Bolivias, una Bolivia europea y otra Bolivia indígena, ¿no? Entonces, lo que se va a tratar de hacer es constituir una sola Bolivia, incorporando precisamente a ese otro sector que aparentemente estaba excluido, ¿no? Pero con esto no quiero decir que todos los anteriores fases históricas que hemos visto, o sea, lo indígena, lo cultural, la identidad estaba excluida. No, precisamente en el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, ¿no? Del 1993 al 97, pues su vicepresidente va a ser uno de los líderes máximos del movimiento revolucionario Tupac Katari, para la liberación, un pensamiento indigenista y aymara importante, quien va a asumir la vicepresidencia del país. Es decir, ha habido mucha apertura desde la revolución del 52. No es que estamos entrando en una fase, a veces sí, en la historia sí suele ser suele olvidarse de todo el proceso que ha ido viviendo la incorporación, la autodeterminación, el empoderamiento de las poblaciones indígenas, ¿sí? Es decir, no todo comienza de cero, sino hay todo un proceso donde ha habido una amplia incorporación de los sectores indígenas, ¿no? Pero que realmente con esta nueva constitución, pues se ven garantizados esta nueva visión
integración, esta incorporación identitaria, sí, estas nuevas formas culturales que se van a incorporar, estas nuevas poblaciones indígenas que van a ser reconocidas, sus lenguas, sus costumbres, sus usos, la pluralidad en su justicia, la incorporación de una democracia comunitaria, pues van a estar ya presentes y resguardadas en un andamiaje legal. Entonces, pues vamos a ver este elemento importante, ¿no? En el que el país va a cambiar, va a tener una visión más identitaria, más indígena, como se ha denominado esta fase plurinacional. Entonces vamos a ver el video que nos ha preparado Alexandra. La ciudad milenaria de Tiahuanaco, en La Paz, Bolivia, fue el escenario de la posesión ancestral del presidente Evo Morales, desde donde formuló un llamado a los pueblos indígenas del mundo a erradicar el capitalismo. Hermanas y hermanos, aprovecho esta oportunidad para agradecer a ese pueblo originario, a ese pueblo milenario, a nuestros movimientos sociales de organizar este acto tan milenario o acto tan sagrado para la vida y para la humanidad. Y desde aquí decir, tenemos la obligación de defender la vida es salvar al planeta Tierra y acabar con el capitalismo y el imperialismo. Este ritual, lleno de simbolismos, tuvo como testigos a jefes de Estado, vicepresidentes y representantes de movimientos sociales de Latinoamérica y del mundo. En representación del Ecuador asistió Vicente Manuel Medina, del pueblo Saraguro de Loja, para quien la ceremonia es una costumbre ancestral y refleja el agradecimiento del pueblo indígena hacia uno de sus hijos, el presidente Evo Morales. De parte donde se rescata sus valores y sus costumbres culturales del pueblo aymara, del cual es parte el presidente Evo Morales. Un valor tradicional, un valor intangible que se hace evidente y se ha mostrado realmente esto hacia las delegaciones de los diferentes países que han asistido a este evento. Champi Camayo, indígena del Perú, afirmó que el presidente Evo Morales está dando ejemplo al mundo de honestidad y que esta ceremonia es para desearle suerte en su tercer mandato. Han invocado a los apus, a la Pachamama, al Tata Inti, han invocado para que le refuerce, para que lo proteja. Esta es una protección para él y nada le va a pasar. Yo le digo, y va a seguir adelante. Arriba Evo Morales, arriba Ecuador, arriba también su presidente de Ecuador. Esta ceremonia es para que al hermano Evo Morales le vaya bien en su nuevo gobierno, dijo el indígena boliviano Apolinar Quito. Nuestro hermano presidente Evo Morales hoy día se está posicionando lo que es nuestro uso y costumbre, lo que es nuestro saharaui, aquí en la localidad de Tiahuanaco, histórico, donde que ha sido antiguamente de nuestros abuelos y abuelos, ha sido este lugar sagrado que es Tiahuanaco, lo que nosotros estamos cumpliendo, ¿no? Nuestros abuelos siempre han sido, digamos, creyendo a nuestros chinos, jalahuichos, lo que es Tiahuanaco, todo esto, ¿no? Entonces, por eso históricamente nosotros hemos venido para que se posicione aquí orgánicamente nuestro hermano presidente Evo Morales. Así se cumplió una ceremonia ancestral que permanecerá por siempre en la retina de los pueblos del mundo. Con cámaras de Bolívar Ayala y Miguel Ángel Romero, Marco Núñez, El Ciudadano. Muchas gracias, Alexandro. Como estábamos viendo, pues ahí nos empieza a mostrar un nuevo comienzo, ¿no? La presidencia de Evo Morales, ese, mm, ese año 2006, muestra precisamente elementos importantes que van a generar una suerte de cambio, de inicio de un nuevo proceso
político, ¿no es cierto? Primero Evo Morales, eh, pues viene del sindicalismo, ¿no? Entonces veíamos cómo el sindicalismo, la movilización social va a ir generando una suerte de estructuración de un partido político que es el MAS, ¿no es cierto? Cocalero, pero que había nacido en Oruro, en Orinoca, ¿sí? Una comunidad en el altiplano, pues poco a poco él en el Chapare se va a ir logrando espacios en la dirigencia sindical, ¿no? Pues ahí nos va mostrando elementos importantes en la participación sindical de Evo Morales, ¿no? Eh, eh, y en esa participación sindical, si bien al principio tenía una perspectiva, como él ya lo mencionaba en ese discurso que daba en su posesión, una posición imperialista, poco a poco ha ido, pues a partir del 2003 y las reivindicaciones indígenas se habían ido dando, pues su discurso se va a volver más reivindicatorio de los pueblos indígenas y originarios y campesinos de Bolivia, ¿no? Por eso cuando habla y dice, no, nuestra lucha es frontal contra un Estado colonial y racista, ¿no? Y el modelo neoliberal, sí, como los responsables de la pobreza, de la exclusión que vivían los pueblos indígenas, ¿no es cierto? Entonces, ahí nos está mostrando precisamente en sus ejes discursivos el imperialismo, ese Estado colonial, el modelo neoliberal, ¿no? Como decía él también, ¿no? Nos estaba mostrando, sí, que las poblaciones indígenas estaban excluidas, ¿no es cierto?, de la participación política, de la participación económica, jurídica. Entonces, pues en cierta medida dentro del país y habíamos visto ahí otras poblaciones, otros grupos originarios que habían sido de otros países invitados, ¿no? A participar de esta ceremonia, era pues una expectativa mundial, ¿no? Tener un presidente indígena que es el primer mandatario que, que ha tenido nuestro país, que tiene ascendencia indígena, nos mostraba precisamente ante el mundo como una de las grandes reivindicaciones. Por eso ahí veíamos a los grupos indígenas, a los líderes de esos grupos indígenas del Perú, de Ecuador, ¿no es cierto?, mostrando como estando satisfechos con la posesión de Evo Morales, ¿no es cierto? Y pues lo que nos mostraba precisamente es ese elemento de inclusión en la posesión de Evo Morales, ¿no? García Linera, pues en uno de sus trabajos, ¿no es cierto?, que presentaba sobre la incursión del movimiento indígena, decía, ¿no es cierto?, ya planteaba la necesidad de un Estado fuerte, ¿no? Pero que este Estado vaya integrando a los pueblos indígenas en temas públicos, en el ejercicio del poder, ¿no? Él señalaba que nunca más se quiere un Estado sin pueblos indígenas, ¿no? El Estado tiene que ser de todos, ¿no? Él señalaba que tiene que ser multicultural, ¿no? Donde estén los distintos pueblos, idiomas, colores, que todos valgan lo mismo, ¿no? García Linera decía que sea lo mismo una pollera que una falda, un poncho que una corbata, un color de piel más claro que otro oscuro, ¿no? Entonces, ahí, pues, Evo Morales, García Linera nos está mostrando precisamente un tema importante y ese tema es la incorporación de las poblaciones indígenas dentro del Estado, ¿no? Ahí vamos a ver un viraje ideológico
tiene como premisa importante precisamente sí, la descolonización, ¿no? Y pues ahí también se empieza a construir investigaciones, trabajos como que incorporan sí, temas de lo indígena en Javier Albó, por ejemplo, Silvia Rivera, Félix Pazzi, el mismo Álvaro García Linera, ¿no? Estos pues trabajos van dándole un sentido propio al tema de la descolonización y al tema de la autodeterminación de los pueblos, ¿no? Eh, entonces hay aquí elementos importantes que se van a ir conduciendo dentro del gobierno de Evo Morales, pero ya las premisas estaban planteadas, ¿no? O sea, todos van viendo que es necesaria una refundación del Estado, ¿no? Y para eso se necesita la promulgación de una nueva constitución política del Estado, ¿no? Pues Evo Morales, ¿no? Hablaba precisamente de que sí, tenemos que unirnos para garantizar la Asamblea Constituyente, para refundar Bolivia, ¿no? Decía, por eso pido, ¿no? Textualmente dice él, por eso pido a los sectores sociales, dirigentes y no dirigentes, intelectuales y no intelectuales, indígenas y no indígenas, que debemos unirnos para transformar Bolivia en democracia, ¿no? Eso es algo muy importante, ¿no? Eh, porque hay una mirada puesta en precisamente solucionar los problemas a través del diálogo, a través de los pactos, de los acuerdos para refundar un país, ¿no? Bien, entonces la Asamblea Constituyente se va a dar precisamente en ese marco, ¿no? Una de las mayores demandas de este sector de Occidente precisamente es una refundación del Estado a través de la Asamblea Constituyente, ¿no? Que precisamente pues cambie los equilibrios políticos, sociales y sobre todo en este caso culturales, ¿no? O sea, eh, la incorporación de las poblaciones indígenas, sus demandas de tierra, territorio, dignidad, pero también una autodeterminación política, pues va a estar presente en estos elementos para para llevar adelante esta asamblea constituyente, ¿no? Por eso el 6 de marzo del 2006 se promulgan dos leyes importantes, la ley de convocatoria a la asamblea eh, constituyente, ¿no? El referéndum vinculante, ¿no? Es el otro elemento para a la Asamblea Constituyente y las autonomías departamentales. Entonces, estaban dados los elementos necesarios para precisamente incluir, ¿no? Si bien la perspectiva de Occidente era la Asamblea Constituyente, la refundación del país, pero también desde la mirada de Oriente era un tema de las autonomías. Entonces, lo que se quiere hacer en esta Asamblea Constituyente es intentar generar una suerte de puente, ¿sí? De que se vayan distendiendo esas disputas entre Altiplano y Oriente e ir pues trabajando en esta Asamblea Constituyente que incorpore ambas visiones, ¿no? Mm, pues eh, esto va a ser sumamente importante para el país, para la refundación, ¿no? Es decir, las autonomías y la Asamblea Constituyente es la culminación de muchos años de procesos sociales, de crisis, de penetración de comunidades indígenas, de marchas por la vida y del territorio, ¿no es cierto? O sea, múltiples eh, eh, demandas hacia el sistema político, ¿no? Eh, pues eso es lo más importante que vamos a tener, ¿no? El 6 de agosto del 2006, ¿no? Los asambleístas toman posesión de sus cargos y algo importante es precisamente converger en las diferentes visiones que se tienen, ¿no?
también hay que reconocer precisamente que la presidencia de esta asamblea va a ser dirigida por Silvia Lazarte, una mujer indígena y sindicalista que es elegida por el MAS para que pueda ¿sí? Conducir estos procesos. ¿Sí? Entonces, precisamente nos están dando ahí o nos daban en ese momento unas señales importantes. La incorporación de la mujer en las decisiones políticas, pero que esta mujer es una mujer indígena, pero además es parte de los movimientos sociales del sindicalismo, ¿no? Los conflictos obviamente van a estar latentes, ¿no? Uno de los primeros conflictos es la aprobación del reglamento de la Asamblea Constituyente, ¿no? Los partidos que estaban presentes, Unidad Nacional, el MIR, el MNR, pues van a generar observaciones sí, a estos, a este, ¿cómo podríamos llamar? A este reglamento de la Asamblea Constituyente, pero pues todo se va consensuando, se van acordando y lo que se trata es precisamente de la construcción de un país más plural, más diverso, más ecuánime, y eso es lo que nos va a llevar adelante la Asamblea Constituyente, ¿no? Obviamente, sí, el tema de las autonomías va a estar incorporado, ¿no? Y en gran parte precisamente se da porque el comité cívico, sí, el 15 de diciembre del 2006, pues veía con recelo que no se está se estaría tocando el tema de las autonomías en la Asamblea Constituyente. Estos eran formas, ¿no es cierto?, de ir presionando a los asambleístas para que se vaya tocando, para que se vaya sí, viendo este tema de las autonomías departamentales, ¿no? O sea, cabildos, eh, también, ¿no? Sí, se va dando marchas, los mismos prefectos van generando sí, elementos de apoyo a que se lleve adelante, ¿no es cierto? Sí, en eso que se llamaba la media luna, ¿no? Los prefectos opositores se van reuniendo, van generando precisamente demandas hacia los asambleístas y en este caso el tema de las autonomías no podía estar ajeno a estos nuevos pactos que se estaban llevando adelante, ¿no? También la CIDOF, por ejemplo, los movimientos indígenas de tierras bajas van llevando marchas, ¿sí? Para que en la nueva constitución se tome el tema de las autonomías indígenas como un derecho, ¿no? Entonces hay esta asamblea pues tiene que generar estos equilibrios entre Oriente y Occidente, ¿no? Y pues eh, lo que vamos a ir teniendo es que se van dando, ¿no? Diversas formas de movilizaciones, protestas, cabildos, ¿no? Para ir presionando, ¿no? A los asambleístas para que realmente no solamente se toquen elementos desde una perspectiva, desde un departamento, ¿no? O desde un lugar, sino que pues pueda existir, ¿no es cierto? Sí, equilibrios importantes. También ahí vamos a ver, ¿no? El tema de la pugna, ¿sí? Entre la paz, quién iba a ser sede de los poderes, ¿no? Legislativo, ejecutivo, ¿no? Y esa pugna entre Sucre y La Paz, realmente elementos muy críticos que la Asamblea tenía que dar lugar, tenía que generar unos acuerdos, unos elementos importantes, ¿no es cierto? Es importante eso, ¿no? Vamos a ver que también, sí, no está de lado el tema mm, de las
de las confrontaciones que se dieron, ¿no? Aquel 24 de mayo del 2008, sí, previo al primer grito libertario, ¿no? En tiempos de la colonia, sí, las organizaciones sociales que van llegando a Sucre con el propósito de precautelar el funcionamiento y aprobación de la nueva Carta Magna, y van esperando la llegada de Evo Morales, pues hay unas pugnas, unas luchas precisamente donde eh, eh, pues el comité cívico de Sucre, sí, pues le dice a Evo Morales que por todos los problemas que habían existido, ¿no es cierto?, debía pedir perdón por las muertes que se habían registrado en el acuartelamiento de la Asamblea Constituyente en la Glorieta, sí, y al no llegar con las disculpas, sí, pues los ambientes se van volviendo bastante tensos, ¿no? Pero pues vuelvo, ¿no? Al elemento central, ¿no? Pese a todos los problemas que ha ido teniendo, ¿no? Estos problemas, esta conflictividad, ¿sí? El 25 de mayo en Sucre, pues al final se va llevando, ¿no? Una suerte de salidas pacíficas, ¿no? A estos problemas tan fuertes que va teniendo nuestro país, ¿no? O sea, tener una constitución, ¿no es cierto?, que vaya incorporando esas dos visiones que teníamos como país, ¿no es cierto?, el tema de las autonomías, la agenda de octubre, la incorporación de las poblaciones indígenas al reconocimiento de su justicia, de una justicia plural, ¿no es cierto?, que no solamente incorpore sí, elementos formales de la justicia, sino también, sí, esos usos y costumbres que estaban presentes, nos va a ir mostrando precisamente, sí, que pese a las diferencias que podemos tener como bolivianos, esta nueva Carta Magna, sí, implicó precisamente, sí, acuerdos, pactos que se han podido dar, ¿no? Bueno, para finalizar ya, esto es importante que este nuevo proceso, pues, todavía continúa presente, ¿no? Aunque a veces hay unas críticas muy importantes a este nuevo proceso plurinacional, es decir, ¿qué podemos rescatar de todo esto? Es precisamente que hay críticas en torno al modelo económico. Si bien se dice estamos avanzando hacia el summa camaña, el vivir bien, un estado de bienestar, un estado más fuerte, un estado que se convierte en un estado más socialista, pues al final vemos que todavía continúa presente el modelo neoliberal en la parte económica, ¿no es cierto? No ha habido un cambio, sino es decir, esto que llamamos el Estado socialista a veces se convierte solo en unos ejes discursivos, ¿no? Y precisamente también otra de las críticas fuertes que ha recibido este proceso plurinacional es el tema de la corrupción, así como hablábamos del tema de la corrupción en el modelo neoliberal, aquí también se van dando fuertes elementos de corrupción en esta fase plurinacional. El Fondo Indígenas, el caso Zapata, ¿no es cierto? Son elementos que han manchado precisamente la gestión gubernamental del periodo de Evo Morales en el gobierno, ¿no es cierto? Los camiones del ministro Juan Ramón Quintana, ¿sí? También a eso se suma, ¿sí?, el tema de la violencia política, ¿no? Eh, pues hay que ver también que estos temas, estos elementos que estamos viviendo van a ir generando rechazo, ¿no? El aferramiento también que hacia el poder de parte de Evo Morales y sus reelecciones, ¿sí? Nos mostraban precisamente que la población ya estaba
pidiendo un cambio, ¿no? Quería un cambio, una transformación. Y precisamente las luchas que se van a dar en octubre del 2019 nos van a ir mostrando también el hartazgo de la población hacia esta fase plurinacional, ¿no? Esta fase plurinacional que pues en este nuevo periodo que le toca a Luis Arce, ¿no es cierto? Está tratando de corregir esos errores, pero veremos, ¿no? Es muy prematuro todavía hacer un análisis de hasta dónde va a continuar esta fase plurinacional, pero ya el 2019 nos estaba mostrando que empieza a constituirse nuevamente, ¿sí? Empieza a generar una crisis este modelo plurinacional, ¿sí? Hay un descontento de la población. Si bien es cierto, se ha avanzado mucho en la parte cultural, en la incorporación de la población indígena, sí, en el tema de la justicia, de la democracia comunitaria, en la incorporación al aparato estatal, ¿sí? De las poblaciones indígenas, en la representación política de las circunscripciones especiales. Ha habido mucho avance en lo cultural, pero todavía, sí, mm, vemos que pues a veces se va utilizando estos elementos culturales tal vez como una suerte de discurso político, de polarización. El país ya, sí, en todo este proceso había vivido estos elementos de polarización, pero después la Asamblea Constituyente, la nueva Constitución, había ido generando espacios de diálogo, espacios de incorporación, de acuerdos entre Oriente y Occidente, y hoy vemos, sí, que la polarización está volviendo a afianzarse, ¿no? Entonces, esos son los elementos. En el caso de los partidos, habíamos visto que existen partidos políticos que existían en esta democracia pactada, que no representaban a la sociedad, y vemos que el MAS, que se ha tornado en un partido hegemónico, ¿no es cierto? Es decir, al final empieza a repetir esos errores de los partidos de la democracia pactada, es decir, no hay una sólida estructura, hay una suerte de no cumplimiento con los proyectos políticos, un desplazamiento ideológico, pugnas internas dentro del propio partido. Entonces nos está mostrando también un desgaste del movimiento al socialismo como partido político. Bueno, veremos qué es lo que sucede, pero pues para finalizar, agradecer a Alexandro por todo el apoyo que nos ha ido dando en estas clases, y pues también a ustedes por tener la paciencia de habernos escuchado, de haber atendido en cierta manera. Pues esto de la historia en 10 clases es bien difícil de hacer, ¿no? Es bastante, tenemos que hacer un resumen del resumen y es complicado, pero hemos intentado junto con Alexandra tratar de poner los temas más importantes de estos tres autores que habíamos ido trabajando. Entonces, pues les deseamos mucho éxito en su examen, que les vaya muy bien, y pues ya nos estaremos viendo en la carrera. Un abrazo grande. Hasta luego.